Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otra sesión que han sido estas exitosas sesiones de análisis de datos muy populares a todo esto en todo el universo curicano y talquino. Hoy día tenemos un expositor muy destacado, es Eduardo Velázquez, es un estudiante que está terminando su magíster trabajando sobre análisis de datos y en una temática muy contingente, que es el tema del COVID, datos de COVID, pero también con una componente interesante, que es la componente económica. O sea, en realidad, dejemos que Eduardo nos dé los detalles. Y, ok, somos oídos y ojos. Eduardo, por favor. Ya, muchas gracias, profesor. Y bueno, buenas tardes también a todos los presentes. Gracias por la asistencia. A continuación voy a hacer una presentación del tema de tesis que hemos trabajado en el profesor, que se titula Análisis de variables económicas, políticas y demográficas para contrarrestar los efectos del COVID-19. Mi nombre es Eduardo Velázquez Riveros y mi profesor tutor es el profesor César Astudillo. Para partir contextualizando un poco, a lo largo de la historia el mundo se ha visto afectado por variadas o diversas pandemias, como lo pueden ser, como lo fueron, mejor dicho, la peste negra, la gran plaga de Londres, la gripe española, la gripe asiática y la gripe de Hong Kong, que fue hace un par de décadas, solo por nombrar algunas. Y bueno, también para ejemplificar y cuantificar el impacto de estas pandemias, solo durante el siglo XX, 4 pandemias de influencia del tipo A causó la muerte de más de 50 millones a nivel mundial. Por otro lado, cuando se responde a una nueva pandemia, las políticas públicas implementadas se establecen bajo ciertas limitaciones tanto de tiempo y también de incertidumbre, lo cual puede limitar la capacidad de controlar el brote y bueno, con esto se estaría dando lugar a consecuencias no deseadas. En la actualidad, ¿llevo un mensaje para ese profe o no? Bueno, en la... Soy yo, voy a estar comunicando por el chat. Vale. En la actualidad, bueno, como todos podemos ver, nos encontramos con una nueva pandemia, el COVID-19, pandemia que ha contagiado hasta hace 2 días a más de 176 millones y le ha quitado la vida a más de 3 millones. Si bien esta pandemia ha afectado la salud de la población mundial, también ha afectado de manera directa la economía de los países, generando graves efectos en trabajadores, en cadena de suministro, en clientes y particularmente en mercados financieros. Para ejemplificar un poco esto, en la figura 1 se presenta un gráfico con los países con mayor cantidad de contagios, como decía anteriormente, hace 2 días atrás, el 13 de junio, destacando Estados Unidos como primer país que tiene mayor cantidad de contagios, que justamente es la principal potencia a nivel mundial. Por otro lado, en la figura 2 se presenta el índice económico MSCI de Estados Unidos, que en palabras simples mide la capitalización accionaria de las empresas. Y bueno, se puede ver una particularidad, que se puede visualizar una baja bastante particular en el mes bueno, finales de marzo y principios de junio, que es justamente cuando el COVID-19 fue declarado pandemia. Por otro lado, desde que se conoció la existencia de este virus, cada país ha adoptado diversas políticas públicas para tratar de neutralizar sus efectos, lo que ha restringido, como podemos ver, significativamente la interacción social con el fin de limitar la propagación. Siguiendo la línea de políticas públicas, en la literatura varios autores han dedicado investigaciones a analizarlas. Tal es el caso de Poncho Charoscu en el 2012, en donde se analizan políticas públicas contemporáneas relacionadas al control de la influencia pandémica aviar en 3 países de Asia. Por su lado, en Rosella et al. 2013, en lugar de analizar estas políticas, se propone examinar el proceso relacionado con la toma de decisiones sobre la pandemia H1N1 en el país Canadá, haciendo principal énfasis en el uso de evidencia para las decisiones relacionadas con salud pública. Por otro lado, considerando un poco el foco del magíster, que es gestión de operaciones, Mikler 2007 se propone un marco computacional para modelar y también simular brotes de enfermedades infecciosas, para de esta manera proyectar la cantidad de personas infectadas y de esta manera facilitar a futuro las decisiones de políticas de salud pública. Por su parte, en Aurora et al. 2010 se propone un modelo de optimización para ir asignando recursos y de esta manera ir optimizando la ayuda regional
durante emergencias de salud pública, considerando 19 condados o 19 estados de Estados Unidos. Y siguiendo con este escalamiento de información, en trabajos ahora sí relacionados con minería de datos y con la finalidad de visualizar ciertas tendencias entre los países, en Castle y Oinger en el 2008 se aplican técnicas de agrupamiento del tipo jerárquico con el fin de identificar familias de naciones tanto de la Unión Europea como de la OCDE. Y para esto se consideran variables demográficas y políticas públicas de las naciones en estudio. Por su parte, en Pavón et al. En el 2020 se aplica agrupamiento jerárquico para proporcionar pistas relacionadas con la generación de políticas públicas efectivas para la disminución de disparidades regionales considerando regiones de la Unión Europea. Haciendo este breve barrido, se pueden concluir ciertas particularidades, que hay trabajos que evalúan políticas públicas si es que fueran efectivas, si no fueran efectivas. Por otro lado, también hay trabajos que consideran un número acotado de países, como fue el caso de Arora et al., que se enfoca en condados de Estados Unidos. Y otra particularidad es que se trabaja con variables del tipo estática. Es decir, no se puede visualizar la pandemia en un periodo de tiempo determinado. Y bueno, para analizar justamente esa variable se debería trabajar o se podría trabajar con series de tiempo, que es un poco lo que se propone en este estudio. Tomando en cuenta también este último punto, una serie de tiempo, una serie temporal se clasifica básicamente como datos del tipo dinámico, debido principalmente a que los valores de los atributos van cambiando en función o en relación del tiempo. Lo que significa que cada punto es una más observaciones que se realizan de manera cronológica. Y bueno, al agrupar de esta manera es particularmente ventajoso porque permite encontrar patrones interesantes en conjuntos de datos o en series temporales, y un problema bastante desafiante considerando dos inconvenientes: el tamaño de la serie de tiempo y también la alta dimensionalidad. Por su parte, los principales algoritmos utilizados en agrupamiento de serie de tiempo son los de partición, particularmente el algoritmo K-means, el cual, en palabras simples, busca disminuir la distancia total entre todas las observaciones de un grupo, obviamente, desde su valor medio o centroide. Este tipo de algoritmos se caracteriza principalmente por tener una rápida respuesta respecto a otros algoritmos, pero un punto desfavorable es que necesita previamente el número de agrupaciones. Además de los algoritmos de partición, están la literatura, mejor dicho, destaca el agrupamiento jerárquico aglomerativo, que tiene la principal ventaja de no definir un número de agrupaciones para ser ejecutado, pero tiene un problema con serie de tiempo extensas debido a su complejidad computacional. Ahora, llevando este análisis de clustering de serie de tiempo, pero con trabajos relacionados con el COVID-19, son trabajos bastante recientes, y se destaca el de Machado y López y de James y Menzies, ambos en el año 2020. En Machado y López particularmente se emplean técnicas de agrupamiento jerárquico considerando el número de personas contagiadas a lo largo del tiempo de los países en estudio y con el fin de visualizar patrones respecto a la variable analizada. Mientras que en James y Menzies también se propone un modelo basado en clustering de series de tiempo, analizando la variación de series multivariadas y considerando una nueva variable. Aparte de la cantidad de casos o de contagiados, se agrega la cantidad de personas fallecidas. Todo esto con la finalidad de ir encontrando cuáles han sido los países que mejor y peor han afrontado la pandemia, considerando las variables mencionadas anteriormente. Y bueno, todos estos trabajos tienen como foco principal apoyar a la toma de decisiones oportunas para esta o ya para futuras pandemias que sean de carácter similar al COVID-19. Sin embargo, los estudios no abarcan las políticas públicas que fueron implementadas por los países y justamente cómo han contrarrestado las variables estudiadas. Es por esto que, considerando lo expuesto anteriormente y también plasmándolo en el COVID-19, se plantea una pregunta investigativa: si es que existen patrones en las políticas públicas aplicadas por los países y que están asociadas a la contención del COVID-19 que impactan tanto a la economía y a índices de carácter demográfico. Y bueno, como contribución se tiene que nuestra propuesta extiende, por así decirlo, la literatura actual estudiando el clustering de serie de tiempo
para determinar las políticas públicas efectivas que han contrarrestado tanto aspectos demográficos como económicos de esta pandemia. Y se muestra el potencial de la técnica realizando un estudio en diversos países del mundo. A continuación, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Se comienza con la sección de materiales y métodos, donde se presenta la metodología propuesta. Esta parte con el entendimiento de los datos, donde están los conjuntos de datos que se van a analizar, las variables demográficas y económicas y las políticas públicas. Posteriormente se hace una preparación de los datos, se realiza un procesamiento, normalizando los datos, reduciendo variables mediante un análisis de varianza. Luego de esto está la etapa de modelado, que se realiza una combinación de parámetros, se escogen los algoritmos a utilizar, se definen las medidas de similitud o de distancia y se encuentra el número de clúster con el que se va a trabajar. Teniendo este mix de parámetros, se le ingresan como input a los algoritmos seleccionados y se pasa, bueno, se aplican, se ejecutan los algoritmos y se pasa a la etapa de evaluación, donde están los resultados y se realiza el match entre los países que mejor han abordado el COVID-19 considerando las variables y las políticas públicas implementadas para ver justamente cuáles han sido las políticas públicas más efectivas dependiendo de cada variable. Partiendo con la etapa de entendimiento de los datos, las variables en estudio son 4 particularmente. El índice económico MSCI, que como mencioné anteriormente, mide la capitalización accionaria de empresas de distintos países, es una variable del tipo económica. La segunda variable es la cantidad de contagiados por millón de habitantes. La tercera es la cantidad de fallecidos por millón de habitantes, que ambas son variables del tipo demográfico. Y finalmente están las políticas públicas implementadas por los países en estudio para justamente contrarrestar los efectos del COVID-19. Hablando de los países, en la tabla 2 se presentan los países en estudio. Particularmente son 30 países y se trata de abarcar todos los continentes considerando estos 30 países. Para la etapa de preparación de los datos se tienen varias consideraciones. La primera de ellas es que el estudio va a comenzar el día en que cada país supere el contagio número 100. Esto se realiza con el fin de iniciar el análisis en un mismo punto de partida. Posteriormente, bueno, ahí está, se puede también comentar que no necesariamente todos los países van a partir en el mismo día. ¿Por qué? Porque no todos necesariamente van a tener el contagio número 100 el mismo día. Se realizan, o se estudian, mejor dicho, para este caso 90 días. Y bueno, aquí se bifurca un poco el flujo. Para la serie de tiempo, primeramente se normalizan los datos, justamente para trabajar con una misma escala de medición, y posteriormente se realizan cortes de los conjuntos de datos. Los definimos como CD1, que abarcaría desde el día 1 al día 30, CD2, que abarcaría desde el día 31 al 60, y CD3, que abarcaría desde el día 61 al 90, esto considerando toda la serie de tiempo, que sería el índice MSCI, la cantidad de contagiados y la cantidad de fallecidos. Para el caso de las políticas públicas, se hace una especie de proceso inverso. Primero se realizan los cortes de los conjuntos de datos, los mismos, CD1, CD2 y CD3, con los días mencionados anteriormente, y se trabaja con variables dummies, asignando un 1 si es que la política pública fue implementada en cada conjunto de datos por el país en cuestión, y 0 en caso contrario. Y finalmente se realiza un análisis de varianza para eliminar variables que no nos aporten información relevante. Para ejemplificar un poquito esto, en la figura 3 se muestra esta división de los conjuntos de datos, particularmente el índice MSCI. Primeramente se realiza la normalización, y como se puede visualizar en la ilustración, en la figura 5, disculpen, están los conjuntos de datos ya con sus cortes realizados. CD1, que abarcan los primeros 30 días, CD2 o conjunto de datos, que abarca del 31 al 60, y conjunto de datos 3, que abarca del día 61 al 90. Esto se realiza principalmente para ir viendo cómo va avanzando cada país en cada conjunto de datos. Y posteriormente en la tabla 3 se presentan las políticas públicas implementadas, bueno, un extracto de las políticas públicas implementadas por los países en cada conjunto
bueno, en CD1 principalmente, que sería del día 1 al 30. Entonces, en las filas están los países y en las columnas están las políticas públicas. Se asigna 1 si es que la política pública J fue implementada por el país I, y 0 en caso contrario. Pasando a la etapa de modelado, se deben definir tanto la medida de distancia, los algoritmos a trabajar y también el número de clústeres con el que se va a trabajar para cada conjunto de datos. Para la medida de distancia se utiliza una de las medidas más utilizadas en la literatura, que es la deformación dinámica del tiempo, o DTW, o Dynamic Time Warping, que en realidad considera una alineación del tipo elástica, o también se conoce como no lineal, entre series de tiempo. Y la particularidad de esto es que permite que series de tiempo que son análogas coincidan incluso si es que hay una diferencia o un desfase de tiempo. Mientras que para los algoritmos se trabaja también con los más utilizados en la literatura, K-means y el agrupamiento jerárquico. Sin embargo, para hacer un análisis quizá un poco más completo, si bien la literatura dice que el agrupamiento jerárquico aglomerativo es de los más utilizados, no especifica qué modelo. Es por esto que se trabaja con diversos modelos. Primero que todo el completo, que hace relación a la mayor diferencia entre un punto del primer y segundo grupo. También creo que se le conoce como el método del vecino más lejano. Está el promedio, que como su nombre lo dice, la distancia es el promedio de las diferencias entre cada uno, bueno, entre los puntos del primer y el segundo grupo. El simple, que es diferente al completo porque ahora abarca la distancia más pequeña. Se le conoce también como el método de los vecinos más cercanos. Y el método WARP, que apunta a minimizar la varianza dentro de cada grupo. Este set de métodos se analizan con el coeficiente aglomerativo, que particularmente es, bueno, se realiza con Agnes, que va desde 1 a n agrupaciones, y el coeficiente aglomerativo, en palabras simples, describe la fuerza de estructura de agrupamiento. Es decir, que mientras mayor sea este coeficiente, mayor fuerza de agrupamiento tendrán los conjuntos de datos. Faltaría el último punto, sería definir el número de clúster, y para esto se trabaja con un pool o con un set de diversos índices que apuntan a encontrar el número de clúster. Y mediante la técnica del conteo simple, se escoge como número de clúster el número, valga la redundancia, que fue seleccionado por la mayor cantidad de índices. En caso de haber empates, se realiza un análisis considerando el conjunto de datos anterior o posterior, dependiendo el caso. Entonces, recapitulando, teniendo los algoritmos a utilizar, las medidas de distancia y el número de clúster, se procede a ejecutar los algoritmos. Aquí en la tabla 5 se puede visualizar el coeficiente aglomerativo, considerando los 4 modelos: completo, promedio, simple e igual, para cada conjunto de datos, ya sea el MSCI en CD1, en CD2 o en CD3, y lo mismo para la cantidad de contagiados y de fallecidos. No se puede visualizar que el método WARP es el que tiene mayor coeficiente aglomerativo, por ende será el utilizado en cada uno de los conjuntos de datos como modelo de clustering jerárquico. Luego en la tabla 6 se presenta el resumen del método del conteo simple para seleccionar el número de clúster. Al igual que la tabla anterior, se presentan cada uno de los conjuntos de datos, y en las columnas están el número de clúster. Y dentro de la matriz está la cantidad de índices que decantan por un número de clúster en particular. Viendo la tabla, se puede visualizar que la mayoría de los conjuntos de datos con los que se van a trabajar con 2 clústeres, ya porque fueron los que tienen mayor cantidad de índices asociados. La cantidad de fallecidos en el conjunto de datos 1 particularmente se va a trabajar con 3 clústeres, y como mencionaba, cuando se producían empate, por ejemplo en contagiados CD1 y contagiados CD3, hay un empate de 5 y 5 para 2 y 3 clústeres, y en contagiados CD3 hay un empate de 6 y 6 para 2 y 3 clústeres. Se analiza el conjunto de datos anterior o posterior
y aquí se puede ver claramente que 8 de los 18 índices decantan por 2 clústeres, es por ende que se seleccionan también 2 clústeres para CD1 y CD3. Recapitulando, teniendo ya la medida de distancia, los algoritmos seleccionados y el número de clústeres, se procede a ejecutar los algoritmos. Pasando a la etapa de evaluación, se presentan primeramente los resultados de K-means y se procede a evaluar cuál sería el clúster que mejor y peor abordó cada variable en cada uno de los conjuntos de datos. Para esto se trabaja con el rango promedio, que en realidad es la diferencia, considerando los clústeres los países del mismo clúster, se toma la diferencia entre el día 30 y el día 1 de cada, bueno, ejemplificando para CD1. Se toma la diferencia, se realiza el promedio y se calcula justamente el rango promedio. Para el índice MSCI, que es la variable económica, mientras mayor sea el rango, implica que hay una mayor variación en el precio final del conjunto de datos. Es decir, que mientras exista un mayor rango, el índice MSCI, o el conjunto de datos, mejor dicho, debería estar asociado al mejor clúster. Por contraparte, la cantidad de contagiados y fallecidos funciona de manera distinta, porque al haber una mayor variabilidad en este rango, implica que justamente hubo una mayor variación en la cantidad de contagiados y fallecidos, lo que bueno, no sería adecuado. Es por esto que el mejor clúster es el que tiene un menor rango promedio considerando la cantidad de contagiados y de fallecidos. Luego en la tabla 8 se presentan los clústeres de países que mejor y peor han afrontado o abordado el COVID-19, considerando K-means. En las filas están los países, en las columnas están las variables y los conjuntos de datos, y se define con un 1 si el país está en el clúster donde se abordó de mejor manera la variable, 0 si el país está en el clúster donde se abordó de peor manera la variable, y particularmente en fallecidos CD1, como hay 3 clústeres, se coloca 0,5 si es que el país no está ni en el clúster de los mejores o de los países que abordaron esta variable. Y dicho esto, se puede empezar a visualizar ciertas tendencias. Por ejemplo, en la cantidad de fallecidos, en el conjunto de datos 1, lo que está marcado en gris, hay 3 países que están en CD1, como tienen un 0, están en el clúster de países que peor abordaron esta variable. Se encuentra Malasia, Nueva Zelanda y también Tailandia. Sin embargo, resulta bastante interesante analizar que en CD3, si se fijan, ninguno de estos países sigue en el clúster que peor abordó esta variable. Por eso que sería bastante atractivo identificar o analizar qué políticas públicas implementaron justamente para pasar del clúster que peor abordó esta variable finalmente en CD3 al clúster donde mejor se abordó esta variable. Y bueno, aquí radica un poquito el análisis que realizando estos conjuntos de datos que permite analizar cómo han variado los países en cada periodo o en cada conjunto de datos. Algo bastante similar ocurre con la cantidad de contagiados. Si se fijan, lo que está marcado en verde, Australia, China, Corea del Sur, Israel, Malasia, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza y Tailandia, parten considerando la cantidad de contagiados de peor manera, en CD1. Pero a medida que avanza el tiempo en el conjunto de datos 3, si se fijan, ningún país sigue en el clúster de países que peor abordaron la pandemia. Por esto que también sería atractivo visualizar qué políticas implementaron justamente para pasar del clúster malo, por así decirlo, al clúster donde mejor se abordó la variable en estudio. Ya pasando a la etapa de evaluación, la tabla 9 se presentan las políticas públicas, justamente se realiza el match entre las políticas públicas implementadas por los países que mejor y peor abordaron el COVID-19, primeramente considerando K-means. Si nos vamos a la columna que está marcada en rojo aquí a la derecha, sería el conjunto de datos 1, la variable fallecidos, y sería el clúster donde peor se abordó esta pandemia. Estos números hacen relación
al porcentaje de países que implementó la política pública I. En este caso en particular, todos los países, o el 100% de los países, implementó políticas de cierre de escuelas y servicios públicos, cierre de empresas, disculpen, cierre de escuelas, cuarentenas totales, cuarentenas parciales, exámenes de salud en aeropuertos y cruces fronterizos, también políticas de aislamiento y cuarentena, restricciones de viajes nacionales, restricciones de visas y suspensión de vuelos nacionales. Lo que lo podríamos catalogar como restricciones más bien rigurosas, que justamente limitan la interacción social. Por su parte, si analizamos el mismo conjunto de datos, pero ahora los países que mejor, o el clúster de países que mejor abordaron la pandemia, se tienen políticas públicas un poco menos rigurosas. El 90% de los países implementó políticas relacionadas con fortalecer el sistema de salud pública, limitar las reuniones públicas, y el 90% también implementó medidas económicas. Si hacemos este análisis, pero también considerando ahora la cantidad de contagios, los resultados son bastante similares. En los países, considerando la variable de contagios, que peor estuvieron expectados en el conjunto de datos 1, también implementaron políticas públicas que podríamos denominar un poco más rigurosas. El 78% de los países de este clúster implementó políticas relacionadas con cierre de escuelas, políticas de aislamiento y cuarentena y restricción de viajes nacionales. En contraparte, los países que mejor estuvieron expectados en este conjunto de datos implementaron políticas públicas un poco menos restrictivas. Limitar las reuniones públicas con un 91% de los países de este clúster, al igual que medidas económicas, y un 81% implementó políticas asociadas a fortalecer el sistema de salud pública. Pasando al índice MSCI, si bien, que es el índice económico, si bien no hay una visualización tan clara como la que se ve anteriormente, sí se pueden rescatar ciertas particularidades. Por ejemplo, los países que peor abordaron el índice el índice MSCI, en conjunto de datos 1 y 2, aplicaron políticas de aislamiento y cuarentena, lo que si bien podría ayudar a disminuir la cantidad de contagios y fallecidos, restringe justamente a las empresas que puedan operar libremente, como no sé, lo pueden ser empresas de retail, que justamente son las que abarca este índice. Por contraparte, los países que mejor estuvieron expectados en esta variable, en el índice MSCI, en el conjunto de datos 1 y 2, implementaron políticas relacionadas con medidas económicas que justamente apoyaran a las empresas a reactivar la economía. Pasando también al análisis relacionado ahora con el agrupamiento jerárquico, particularmente con el método de Ward, se hace un análisis similar. Pero aquí, bueno, no hay patrones tan claros. El patrón que se puede visualizar un poco más claro es relacionado con la cantidad de fallecidos. Que al igual que en el método K-Means, los países que se encuentran primeramente en CD1, que se encuentran en el clúster donde peor se abordó la pandemia, a lo largo del periodo de evaluación pasan al clúster donde mejor se abordó la pandemia. Entonces, bueno, también sería atractivo visualizar qué políticas públicas implementaron estos países justamente para pasar del clúster que peor se abordó al clúster que mejor se abordó esta variable, considerando el último periodo de estudio. Para la cantidad de fallecidos se tienen resultados bastante similares a los obtenidos con K-Means. En el conjunto de datos 1 de fallecidos, los países que peor estuvieran expectados relacionados a los fallecidos implementaron políticas que se podrían categorizar como más rigurosas. Cierre de escuelas y de empresas y servicios públicos, cierre de escuelas, cuarentenas, exámenes de salud en aeropuertos y cruces fronterizos, políticas de aislamiento y cuarentena, restricción de viajes nacionales, restricción de visas y suspensión de vuelos internacionales. El 100% de los países de este clúster implementó esas medidas. Por contraparte, también se repite un poco, ahora los países que mejor abordaron esta variable en CD1, el 90% implementó medidas relacionadas con fortalecer el sistema de salud pública, limitar también el 90% de estos países las reuniones públicas y medidas relacionadas con la economía de los países.
lamentablemente no se logran visualizar tendencias tan claras con el método WARF para la cantidad de fallecidos, de contagiados, disculpen, y del índice MSSI. Para redondear un poco la discusión de los resultados, la variable en estudio se tiene que los países que tuvieron una mayor variabilidad en la cantidad de contagiados y fallecidos en los primeros 30 días fueron los que implementaron políticas públicas, o más políticas públicas, mejor dicho, y gracias a esto se podría concluir que en los últimos días llegan a cambiar de clúster, pasan del clúster que peor abordaron la pandemia en CD1 al clúster que mejor abordaron la variable en CD3. Por otro lado, los resultados son, por así decirlo, acorde a lo esperado. ¿Por qué? Porque se esperaba que los países que implementaran políticas públicas de carácter más rigurosos serían los que estarían mejor afectados considerando la cantidad de contagiados y fallecidos. Y por contraparte, los países que implementaran políticas justamente relacionadas con las medidas económicas serían los países que estarían mejor afectados en el índice MSCI. Analizando un poquito también los algoritmos utilizados de clusterización, se podría analizar que K-means arroja resultados más coherentes a lo esperado en comparación al modelo jerárquico utilizado. Y en cuanto a las políticas públicas, las que se repiten considerando las variables demográficas, que son la cantidad de contagiados y fallecidos por millón de habitantes, se repiten políticas de elemento de cuarentena, cierres de escuela, que si se fijan, bueno, estamos todavía con cierre de escuela y en algunos lados política de elemento de cuarentena, lo que restringe bastante la interacción social. Y la última que se repite es restricción de viajes nacionales. Por su lado, las políticas públicas que mejor estuvieron o que sirvieron para mejorar el índice de MSCI en los países estudiados son justamente relacionadas a medidas económicas. A modo de conclusión, bueno, se presentó un análisis de variables tanto económicas, políticas y demográficas para tratar de contrarrestar los efectos generados por el COVID-19, considerando clustering de serie de tiempo. Las variables estudiadas analizan variables económicas como el índice de MSCI, variables demográficas como lo son la cantidad de contagiados y fallecidos por millón de habitantes, y variables políticas como son las políticas públicas que fueron implementadas por los países en estudio. Por otro lado, la metodología propuesta presenta un mecanismo que podría ser replicable considerando quizás a futuro pandemias similares al COVID-19. Otro punto importante es que respecto a otras investigaciones previas y bastante recientes, en el caso, por ejemplo, de James y Menzies, si bien abarcan variables demográficas como son la cantidad de contagiados y fallecidos, no realizan el match o el contraste con las políticas públicas que implementaron los países justamente para contrarrestar los efectos del COVID. Y para ir finalizando, como investigación futura, se propone añadir nuevas variables que puedan ser modeladas como serie de tiempo, y quizás para el caso de las políticas públicas se podría incluir algoritmos relacionados con reglas de asociación para justamente ir analizando o visualizando asociaciones a lo largo de, o mejor dicho, con las políticas públicas implementadas por cada país. Y bueno, dicho eso, termina la presentación. Le agradezco por estar aquí, quedo abierto a cualquier comentario y sobre todo sugerencia para siempre ir mejorando. Muchas gracias. Fantástico, Eduardo, muy gracias, muchas gracias y también te agradecemos lo conciso de tu presentación, muy, muy concisa, te demoraste alrededor de unos 30 minutos, completa y compleja también, ¿no? Hay algunos elementos que ha hecho, surgieron algunas dudas. Mira, en particular, Luis ha hecho algunas preguntas bien entretenidas en el chat. Eh, por ejemplo, pregunta esto que también me llamó la atención. Mira, dice, ¿existen políticas públicas clave que hicieran pasar al país a un clúster malo? O sea, esto es atributos relevantes, creo que por ahí va el asunto. No sé, si quieres, Luis, te puedes explicar un poco más a qué te refieres. Sí, es que lo que pasa es que en los resultados se muestra que los países pasan desde el CD1 a
al CD3 de un mal clúster a un buen clúster, pero a lo mejor a un país igual le podría interesar ver las políticas públicas que hicieron que pasara el caso al revés, que estaba bien implementada, por ejemplo, o estaba en un clúster bueno, y yo implementé una política pública que en realidad no era el efecto que yo esperaba, que mantenerlo en el clúster bueno, y me dejó en un clúster malo el país, como que eché a perder un poco con la implementación de una política pública. Claro, No sé si, sí, lo entiendo. Por ejemplo, no sé, no sé, Chile implementó políticas en primer conjunto de datos relacionadas con cuarentena, por ejemplo, para disminuir la cantidad de contagios. Pero claro. después, no sé, aplica una política relacionada con, no sé, bueno, no se me ocurre una política pública, pero Por ejemplo, el pase verde. claro, Por el pase ejemplo, verde. Mm. el pase verde. Y ahí se aumenta el número de casos, por ejemplo, y eso nos haría pasar a un clúster malo, que es el caso que estamos viendo ahora. Entonces, a eso voy. Si es que se visualizaron otro tipo de políticas públicas que al implementarlas revirtieron en la situación del país. O sea, sí, en realidad hemos tenido muchos cafés con el profe tratando de identificar patrones y tratando de responder esas preguntas. Particularmente, o sea, si se fija, no hay muchos países o sea, hay un par de países que pasan del clúster bueno, por así decirlo, al clúster malo, pero no son tantos. Creo que Brasil, Chile, India e Indonesia. No sé si se me Ya. escapa, México creo. Pero, o sea, lo analizamos y en realidad no habían patrones bastante claros, pero claro, yo también considero que se podría complementar. Y el problema que en realidad me ha pasado mucho aquí es que he hecho análisis, pero no son como tan potentes. Entonces no sé si vayan al caso de agregarlo, Mm, que justamente podría ya. ser el caso de la pregunta que me haces. Claro. Ya. Sí, en Ok. realidad, sinceramente, el profe, o sea, me ha ayudado harto, pero me ha costado bastante tratar de hacer este análisis considerando qué países han ido variando. Sí. Hemos conversado mucho. Bueno, aquí también hay otros actores que están involucrados. En particular está David Díaz, que es un colega de la Universidad de Chile, que él trabaja en el área de economía, de hecho, trabaja en la unidad de la FEN. Le mandamos un saludo y le agradecemos también el aporte que ha hecho. Procesó unos datos de los índices económicos, también hay un complemento ahí, hay una parte interdisciplinaria importante. Y también Gonzalo Maldonado, que te ha apoyado con las implementaciones en Python, que también ha jugado un rol relevante en la concreción de Sí, este proyecto. Em, sí, tiene razón, Eduardo. Creo que hay un tema visual y que no es simple, digamos, hay elementos que teníamos pendientes en un principio, pero hay elementos que tú has aportado, estos cortes, esta misma tabla, la tabla 8, esta es una idea tuya, y que en el fondo es complejo poder mostrar esta información. Ahora, yo tengo una duda muy elemental respecto a esta tabla. ¿Qué es mejor? Veo yo que la salud, por decirlo así, del país lo podemos ver por una fila. Por ejemplo, veo el país Chile, que por alguna razón aleatoria se me ocurre ver esa línea, y veo que tiene casi puros unos y solo dos ceros. Y entonces me pregunto, ¿será que mayor cantidad de unos significa mayor éxito o no necesariamente? ¿Cómo interpretas los buenos y los malos? sí, justamente, mientras mayor, por así decirlo, no lo había pensado en análisis de fila, pero sí, justamente, mientras mayor unos tenga el país y, por así decirlo, mejor va a estar expectado considerando estas tres variables. ¿Por qué? Porque estaría en el clúster o regularmente estaría en el clúster donde mejor se abordó cada variable en estudio. Y de acuerdo a este análisis, ¿cuál sería el país que se desempeñó mejor? No, eso no lo he analizado, lo voy a anotar para también concluir respecto a eso. O sea, lo podría hacer a simple vista, pero no creo que sea la idea de su pregunta. Quizás Rusia podría ser Es que se da la uno de esos coincidencia países. que Chile y Rusia.
Sí, parece que sí. Creo que Es que Chile está en el caso de que retrocedió en el último conjunto de datos en dos veces, en los contagiados y los fallecidos. Claro, eso no Por es eso tan yo bueno, hacía sí. la pregunta anterior. ¿No? claro, oye, y entonces, claro, los cortes, sí. Bueno, esta es la película de los 90 días también, eso es importante. Y ese, Mm. a todo esto, con fallecidos cero, eso también me quedo dando vueltas. Cero significa que aumentaron los fallecidos. ¿En dónde, profe? Disculpe. Sí, estoy viendo Chile nuevamente, por esas ¿Chile? casualidades de la vida. Y luego Claro. veo corte fallecidos, grupo uno, después grupo cero. ¿Será que cero significa que aumentó el número de fallecidos? No necesariamente. O sea, bueno, siempre va a ir aumentando el número de fallecidos porque, bueno, a Es medida de una acumulativo. serie acumulativa, sí. Ujú. Pero el cero hace alusión a que quizás aumentó, pero aumentó mucho más en comparación a los otros países. Por eso justamente está en el clúster donde se abordó de peor manera esta variable, Mm. Ya, o se pero comportó de ese peor cero manera es esta una variable. etiqueta que tú agregaste, El cero de aquí, ¿sí? o sea, es la etiqueta que agregamos unos ceros para identificar si el país estaba en el clúster donde mejor o peor se abordó la variable. Ya, no, Uno pero significa, es que mi pregunta es que es el valor, habla sobre la bondad, digamos, cero es más malo y uno más bueno. Y entonces claro. hay dos grupos, por lo que estoy entendiendo, y hay un grupo que son los que enfrentaron peor, digamos que comparativamente tienen un mayor número de fallecidos en comparación al otro grupo. Pero resulta que cuando echas a andar Camins, te aparece un grupo y etiqueta a uno con un número y a otro con otro. Quiere decir que esto de alguna manera tú lo corregiste y colocaste el número que correspondía y le pusiste un cero cuando era la situación más dificultosa, ¿es así? Ah, ya sí, sí, ahora le entendí la pregunta. Sí, se fue realizando ese análisis y completando esta matriz dependiendo justamente de la variable que usted comenta, o del Ya, análisis, mejor dicho, que usted comenta. ya. Jimmy escribió una tesis de magíster aquí. La voy a leer. Algunas de mis preguntas. Continuará. ¿Existe tendencia a formar clúster? ¿Se aplicó el test estadístico Hopkins? No, no, ese no Ya, se ya. aplicó. Sí, lo voy a Partió con anotar. una daga en las costillas. Sí, voy a anotar todos los comentarios del profe Gino. De hecho, le voy a sacar Ya, te un recomiendo leer recorte. un paper muy interesante, publicado en la revista JTF, donde ahí se aplica Mm. el test de Hopkins. ¿Qué es cada instancia de la base de datos? No me queda claro. Ya, tienes que explícanos por favor los Sí. datos. eh, ¿En qué? Bueno, los datos se refieren a las variables mencionadas anteriormente, el índice MSCI, la cantidad de contagiados y la cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Entonces se tiene, por un lado se tienen los países y por otro lado se tienen las variables en las columnas, ¿vale? Por ejemplo, no sé, están en la primera base de datos están los países hacia abajo y están los días, por ejemplo. Y se va completando con la cantidad de contagiados, por ejemplo, contagiados por millón de habitantes desde el día 1 hasta el día 90. Y lo mismo ¿Cuántos orígenes de con datos, disculpa, los orígenes de datos cuántos son? O sea, tienes unos datos que son económicos, ¿verdad? Que son los índices MSCI. sí, el índice de MSCI, como comentaba el profe, nos los prestó el profesor de David Díaz. La cantidad de contagiados y fallecidos por millón de habitantes se sacó de la página World in Data, que bueno, si ustedes se van a Google y colocan contagiados COVID hoy, Google utiliza esta base de datos para analizar los contagiados. Y las políticas públicas se sacaron de una organización no gubernamental que se llama ACAPS, que justamente se dedica a realizar investigaciones con estas políticas públicas y con los países en estudio. O sea, en resumen, tendríamos tres fuentes de datos, ¿no? Claro, sí, tres fuentes de datos. Tres Eso fuentes de se me datos. olvidó mencionarlo. Sí, fíjate que esas tres fuentes de datos no están representadas aquí en los diagramas, ¿eh? Sería importante considerarlo.
Creo que Sí, también... sí me faltó colocar la fuente Disculpen, de los datos. yo creo que mi pregunta apuntaba a eso. Es que creo que como que no quedaba claro exactamente si es que los datos salían desde una sola base de datos, estaban disponibles en algún sitio, y si es que cada fila realmente tiene una sola naturaleza. En este caso entiendo que tiene tres naturalezas diferentes. Y la pregunta es, ¿qué es exactamente, si vemos la base de datos como una tabla, cada fila, cada registro, qué es exactamente? ¿Corresponde Sí, a un país, a una muestra? No lo sé. sí, ya, sí, primero que todo, son, por así decirlo, tres bases de datos distintas. Una asociada al índice, otra asociada a la cantidad de contagiados, otra asociada a la cantidad de fallecidos. Por ejemplo, situémonos la cantidad de fallecidos. Por una parte se tienen los países y por otra parte se tienen los días, desde el día 1 al día 90 de estudio, considerando el día 100, el contagio número 100. No sé si respondí su pregunta, profe. Sí, pero como que no lo veo, como no lo veo, estoy tratando de imaginar. Sí, sí, Vale. sí, no lo mencioné, sí. Vale. Bueno, está todo quedando grabado, después voy a hacer Ya. el feedback de todo esto. Está preguntando también sobre la distancia. También es interesante, ¿ah? Porque si vamos a la función de distancia, hay una cosa bien entretenida en ese diagrama. Mira, aquí vemos tecnología de los años 60, tecnología de los años 90 y ¡pum! Tecnología del año 2010, que es esta distancia que es como sacada de un sombrero de mago, ¿ah? DTW. Cuéntanos un poquitito acerca de esta distancia, por favor. Sí, o sea, bueno, también se analizaron, bueno, este proceso ha sido bastante iterativo con el profe César y también con el profe David y con Gonzalo. Se pretendía analizar, o sea, se buscó en la literatura cuál era la que más se repetía y bueno, dentro de las que más se repetían estaban esta, que es la deformación dinámica del tiempo, que como mencioné, considera por así decirlo, una alineación elástica entre serie de tiempo. Y lo que hace esta alineación elástica, lo que permite es que series de tiempo que sean, por así decirlo, análogas, puedan coincidir independientemente si es que están en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, ahí se puede visualizar que un poquito antes del 15, en la serie azul, se asemeja a la serie roja, pero más o menos por el instante de tiempo 10. A esa solución la deformación dinámica del tiempo y esta variable esta medida, mejor dicho, de distancia. Ya. Pero la pregunta es, yo entiendo por serie de tiempo, por ejemplo, si tuvieron, yo he trabajado con serie de tiempo financiera, recuerdo cuando en el máster trabajamos con eso, ¿vale? ¿Ya? Y evaluamos, qué sé yo, cómo fluctúa, no sé, algún commodity, da lo mismo casi. Pero en este caso, eh, los datos están construidos, es una especie de Frankenstein. Entonces, si bien es cierto, tiene datos que fluctúan en el tiempo, entiendo que también hay otros datos eh, que son estáticos, ¿o no? Por ejemplo, todo esto de las políticas públicas, Ah, sí, sí, porque sí. si, por No, ejemplo, total. Chile Sí, termina la aplicó, pregunta. aplicó, qué sé yo, alguna medida, qué sé yo, cuarentena, que eso ya lo hizo. ¿Cómo, cómo lo quitamos en el tiempo? Yo creo que eso es estático, ¿no? Sí, sí. Y aquí hice la salvedad, que para la serie de tiempo se realiza ese procedimiento, pero para las políticas públicas se realizan los cortes y se trabaja con variables si es que fueron aplicadas o no aplicadas en cada conjunto de datos. Si es que Chile, por ejemplo, siguiendo su ejemplo, aplicó políticas de aislamiento y cuarentena en los primeros 30 días de estudio. No sé si se entiende, profe. Y, sí, o sea, yo entiendo que al final son 1 y 0, ¿no? Claro. Pero lo que no entiendo es cómo, vuelvo a la pregunta anterior, entonces no entiendo cómo se construye la base de datos total.
porque cada fila ahí no me cuadra. Sí, es que después, técnicamente, cuando después va a hacer Camins, ¿qué es lo que toma Camins? Porque va a tener algunas variables con uno y cero y otras No, variables no, 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 con no, no, datos. no. Sí, Es que disculpen, ahí, eso es lo disculpen que por no, interrumpirlo. no Sí, no miren, aquí entiendo. en la metodología, si se fijan, CAIMIS aplicaría la serie de tiempo del MSCI, de contagios y de fallecidos, pero las políticas públicas no pasan por los procesos de K-means ni clustering jerárquico, sino que se dirigen al final, al análisis de las políticas públicas. Y ahí se realiza el cruce que estaba acá. O sea, las Mm, políticas públicas nunca se incluyeron en el proceso de clustering. Claro, eso sí. O sea, casi simples palabras, sí sería eso. Las políticas públicas son para analizar cuáles, por así decirlo, son los clústeres o las políticas públicas que están asociadas a los clústeres que mejor y peor abordaron la pandemia, considerando cada variable en estudio. Es este o el siguiente. Es la siguiente diapositiva, me parece, ¿no? Ah, Es- sí, disculpe, sí, esta, sí, 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 disculpe. Oye, ¿y cómo lo hace en el caso de que, por ejemplo, las políticas públicas no abarquen justo esos 30 días que abarca cada uno de los cortes? Ya, sí, eso también es otra particularidad que tuvimos hartos cafés, como le conversaba anteriormente con el profesor. Lo que pasa es que las políticas públicas, en realidad la base de datos de políticas públicas, menciona cuándo la política pública fue aplicada. Por ejemplo, no sé, consideremos que, ¿cuánto estamos hoy día? Que hoy día parte el estudio, martes 15 de junio parte el estudio para Chile, el día 1. Entonces se analiza si es que durante el día 1, que es martes 15 de junio, a los siguientes 30 días Chile aplicó esa política. Así como continuamos, Claro, si es día que la tras aplicó o día. no la aplicó. Ya. Ya, pero por ejemplo, si al día 15 dejó de aplicarla, Sí, ya igual ese se sí. considera que está dentro, está afuera, o se analiza solamente esos 15 días, No, cómo eso lo hace? es quizá un detalle que tiene el análisis. Se considera, si es que se implementó, se considera como uno, que fue aplicada en ese Ah, ya. instante de tiempo. Ya, aunque sea un día, una cosa así. O sea, difícil que una política sea aplicada por un día, pero Sí, sí, pero por sí, ejemplo, sí, antes de cuarentena habían 15 días de cuarentena o claro, eh, cosas de ese estilo. Ya. sí. Ese, sí, quizás sea un punto. O sea, no sé si quizás fue mejorable, pero no hemos visualizado quizás cómo se Sí. podría mejorar. Y lo Eduardo. otro, ¿Mm? sí, No, dale, es Luis. que como es una serie de tiempo, esto también puede tener más sentido a ir analizando los cortes, por ejemplo, más pequeños en tiempo. Y ahí a lo mejor podrían calzar los espacios temporales con la aplicación de las políticas que son más dinámicas, ¿no? Disminuir, por así decirlo, lo que me comentas, por ejemplo, que no sé, que los cortes no sean de 30 días, sino que sean de, no sé, Claro, de 15 días. claro, algo así. Sí, sí, yo creo que se podría hacer. Lo que no se podría hacer es, por ejemplo, considerar, no sé, hacer el análisis de un año y considerar también tres cortes y, no sé, considerar, o sea, se podría hacer, pero quizás no sería tan correcto porque, a ver, recapitulando, me enredo. Si consideramos no sé, un año de tiempo y ¿Mm? se realizan tres cortes, cada corte sería relacionado con 4 meses. Eh, en realidad no serviría tanto el estudio porque por lo general hay políticas públicas que se normalizarían, por así decirlo, o que todos los países la aplicarían. Pero lo que me comenta, sí, también quizás le vamos a dar una vuelta con un café con el profe de analizar si es que se pueden disminuir este intervalo de tiempo. Claro. Mm. Ya, Jimmy comenta lo Sí, siguiente: la determinación del número de clusters es clave. Por lo tanto, la metodología aplicada debe justificar rigurosamente este número. ¿Es así, Eduardo? ¿Estás convencido de que hay dos clusters en la mayoría de los grupos, de los problemas? Bueno, aquí sí, o sea,
por lo general el análisis de clúster o el número de clústeres se visualiza con índices, pero también se visualiza con la experiencia quizás del tomar decisiones de la persona que se esté programando. Pero sí, consideramos que al hacer este pool o set de índices, tenemos un respaldo que valide, que no sé, por ejemplo, en CD3 valide que 12 de los 18 índices consideran 2 clústeres. Tenemos, o sea, por así decirlo, tendríamos un respaldo, por así decirlo, matemático, no sé. Vale, sí. Sí, Jimmy, Yo, por favor. yo creo que eso está bien, pero hay que, en los resultados al final, yo veo que utiliza un clúster jerárquico y además un K-means, como una comparación, ¿no es cierto? Pero esa comparación al final puede ser un arma de doble filo porque Sí. no me queda claro cuál es el resultado final. Piensa en el objetivo global del análisis de clúster, es determinar, en primer lugar, si es que existen grupos y cuáles son las características de los grupos. Entonces tú vas a tener que abrazarte a una solución final y determinar, por ejemplo, cuáles son las características de esa solución final. Cuando lo comparas con otro algoritmo, queda un poco abierto y alguien te podría decir, mira, estás comparando K-means con hierarchical clustering, pero ¿por qué no estás de Bescan? ¿Lo entiendes? Entonces, yo creo que tienes que tomar una decisión basada en algún criterio, ¿no es cierto? Pero quedarte solamente con una solución y decir, miren, existen 2 grupos y estas son las características de los grupos. Sí, y no esa dualidad de los dos algoritmos, porque puede ser confuso. Sí, de hecho, o sea, se hizo análisis, se trató de llegar a conclusiones con el agrupamiento jerárquico y bueno, no hay patrones, por así decirlo, tan válidos como lo son con K-means. Al final, en realidad, en el método WARS, la particularidad que tiene es con la cantidad de fallecidos, pero con contagiados y el índice MSCI no hemos logrado visualizar alguna tendencia clara, por así decirlo. Pero sí, también he pensado hartas veces si hacer esta, por así decirlo, versus entre K-means y el agrupamiento jerárquico, porque en realidad el foco de, como usted decía, profe, el foco de esto no es compararlo. O sea, sí, hay que compararlo, pero eso no puede ser el resultado. El resultado no puede ser una comparación. Debería ser un resultado final que te diga, estas son la cantidad de grupos, existen 2 grupos y las características de cada grupo son estas. Y dado estas características, ahí va mi comentario final, es que creo que los resultados tienen que ser analizados por algún experto. Mi comentario, bueno, lo hice antes de saber que había algún experto aquí en el trabajo, ¿vale? Porque a lo mejor existen datos que se podrían incorporar al análisis y que nosotros no vemos. O sea, supongo que a lo mejor hay otros datos, qué sé yo, eh, no sé, las variables geográficas que pueden influir, o el clima, por ejemplo, se me ocurren cosas así, no sé, o la cantidad de gente que viaja al extranjero. eh, entonces, todas esas variables económicas a lo mejor también podrían incluirse en el análisis y hacer esto un poquito más enriquecedor. En todo caso, todos los comentarios que yo creo que hacemos aquí no son con ánimos de desanimar a nadie, Sí. sino que justamente para tratar de poner el pecho a las balas antes de que lleguen de otros lados, digo. Entonces, preferimos ser nosotros los que disparamos. Sí, se agradece de verdad. También con el profe lo conversamos bastante, que todos los comentarios son recibidos. También preferimos que pasen en esta instancia y por eso son tan enriquecedoras, por así decirlo, esta reunión. Pero no, de verdad, tomamos todos sus comentarios, vamos a seguir trabajando y mejorando para tratar de responderlos todos.
Súper, qué bueno. Muy completo el análisis. Le agradecemos mucho las preguntas, sobre todo Luis y Jimmy, muy, muy completo. Y no sé si alguien quiere aportar con alguna otra pregunta, alguna duda o algo que quisiera clarificar. Yo, no por lo menos. Ya. Oye, muy enriquecedor. Estoy seguro que el trabajo de Eduardo se va a ver fortalecido con esta discusión. Creo que todos los comentarios que hicieron fueron muy atingentes. Y nada, qué bonito que se estén generando estas instancias, porque aquí estamos, digamos, sin la presión de una defensa, de una comisión, que a veces con todo el estrés y todo el tiempo, tú estás con el tiempo, tenés la otra reunión que viene después, y uno dice como que, tengo que llenar un acta, tengo que firmar. Yo estoy dando el punto de vista del revisor, ¿eh? No es lo mismo que estar aquí, digamos, relajado ya a la hora de 11, tranquilo, y con toda libertad poder decirte, oye, yo creo esto, creo que esto te falta. Y creo que también es un buen ejercicio para la persona que es el espectador, el acostumbrarse a todas las semanas a ver un trabajo no final, en construcción, porque también nos sirve, nos nutre con ideas, nos nutre con decir, oye, yo podría haber hecho ese estudio, ¿por qué lo estás haciendo tú y no yo? Entonces, y también nos permite comunicarnos, decir, oye, yo estoy haciendo esto, a lo mejor el próximo trabajo lo podemos hacer en conjunto, si te interesó. Entonces, todo pasa por superarnos, mejorar nuestro propio trabajo, hacer sinergia y divertirnos, porque en el fondo estamos aquí porque nos entretiene todo esto. Ya, pues yo no sé si tienes algunas palabras para concluir. Sí, de verdad, el profe Jimmy, a Luis, sobre todo, que hicieron varios comentarios, de verdad, no, yo tampoco, o sea, sé que no lo hacen para atacar ni nada, siempre los comentarios hay que tratar de recibirlos bien y mejorar. Esta es una instancia, como bien decía el profe, iterativa y hay que, nada, tomar los comentarios y mejorarlo. Así que de verdad le agradezco harto por estar aquí presente. De hecho, le decía al profe, a la Cata, no me acuerdo, que ojalá que estuviera el profe Jimmy, que también se maneja bastante en Cluster. Así que no, gracias por participar y eso. Muchachos, creo que ya es hora de ir al refrigerador y abrir Sí. una botella bien helada de leche, ¿ya? Que les vaya muy bien, que tengan una bonita jornada y que descansen. Chao. Chao, Nos chao. vemos. Chao, Que chao a esté muy todos, que bien. estén Chao, que bien. Chao, estén bien. chao. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.